No, no, una serpiente tampoco. Un monstruo es lo que soy. Solo que no sé de qué tipo aún. Yo había estado observando la conversación como un halcón, sin entender ni una pizca de lo que decían ni del lenguaje corporal de los involucrados. Algo que dijo el presunto oficial hizo que mamá Girazul y Severus se enfurecieran, casi decidiendo por mí qué bando tomar, pero dos de los oficiales detuvieron a la pareja sin hacerles daño, lo cual es lo que esperarías de la policía. Aunque quizás fueron un poco más bruscos de lo necesario. Con cuidado, gruñí a los dos que lo sostenían. Entonces el oficial señaló hacia Dink, lo cual no tenía ningún sentido. ¿Qué querría un oficial con Dink? El tercer Girazul comenzó a tirar del brazo de Dink, arrastrándolo hacia la puerta. No necesitaba más pruebas. Esos tipos no eran policías. O si lo eran, me unía a la resistencia al instante. Salté sobre la escoria que lo tenía agarrado, le embestí con fuerza contra la pared opuesta. Su caja torácica explotó como una sandía al impactar, salpicándome con una pasta violeta. Su grito o maldición fue cortado de raíz, como si hubiera caído una guillotina. El hombre de Cetrax de repente desapareció entre una ráfaga borrosa de naranja, blanco y marrón. Le tomó un momento al cerebro de Cetrax procesar lo ocurrido. Para cuando miró hacia donde yacía su segundo al mando, con el pecho hecho añicos, ya la pequeña criatura fea había saltado por los aires para caer sobre su jefe de ingeniería, partiendo su columna vertebral con un crujido repugnante. Mientras la fiera bestia arrancaba la garganta de su oficial médico principal, Cetrax sacó su pistola de rayos y disparó. Logré derribar al siguiente antes de que nadie pudiera reaccionar, y tuve suerte al darle justo en el cuello con un golpe de mi brazo extendido. Había sido demasiado lento, eso parecía, porque al darme la vuelta me encontré con el falso oficial apuntándome directamente a la cara con su arma. Hay una razón por la que los camareros de bares conflictivos guardan escopetas bajo el mostrador. Las armas terminan las peleas. Las sacas y todo se calma, o explota. Él apretó el gatillo, y vi un destello cegador de luz al impactar justo entre mis ojos. No morí, dolió, créeme que dolió, pero no fue el tipo de dolor que te deja fuera de combate. Fue el tipo de dolor que solo te enfurece aún más. Mi turno, gruñí, avanzando hacia el oficial. El falso oficial disparó otra vez. No funcionó, su último pensamiento antes de que su cráneo se colapsara fue, así que no era débil después de todo. Lo levanté físicamente y lo lancé fuera de la sala, saltando tras él para caer encima de su cabeza justo cuando golpeaba el suelo. No me di cuenta de cuán furioso estaba hasta que comencé a golpear su rostro una y otra vez como un gorila loco lleno de adrenalina. Su cabeza se convirtió en una pasta violeta tras apenas unos golpes, pero seguí descargando mi rabia sobre ella, reduciendo su cráneo a poco más que una mancha purpúrea. Alguien me dio un fuerte golpe en el hombro. Levanté la vista y recibí otro golpe en la cara. A 10 metros de distancia estaban 3 girazules enemigos, disparando sus blásteres. Esas cosas eran inútiles. ¿Para qué siquiera molestarse en dispararlas? Podrían haberlas usado directamente como garrotes. Corrí hacia ellos, sintiéndome como si estuviera atravesando un mar de pequeños niños enfadados mientras los débiles rayos de luz se disolvían inofensivamente contra mi cuerpo. Al lanzarme contra ellos, golpeando sin piedad con mis piernas y puños como tantas veces había hecho durante absurdas trifulcas, reflexioné que quizás debería empezar a usar cobertura al atacar, si no quería salir con moratones o incluso la nariz sangrando. Pero no debería haberme perdido en mis pensamientos, porque al regresar a la realidad me di cuenta de que llevaba un rato golpeando el cadáver de uno de mis oponentes, rompiendo sistemáticamente cada hueso de su cuerpo, por segunda vez. Comencé la caza, me moví sigilosamente por la nave, registrando cada módulo de carga. La tripulación de los oficiales no había sido misericordiosa con mi nueva familia. Los cuerpos sin vida de varios tripulantes yacían esparcidos por toda la nave. Encontré a uno de los jardineros sin un brazo, y a otro sin la cabeza. A los siguientes oponentes que encontré les infligí heridas similares, aunque más graves, antes de dejarlos exhalar su último aliento. No hay mucho peor que arrancarle la cabeza a alguien, así que usé un poco más de destreza y un poco menos de fuerza para lograr el mismo resultado sin matarlos al instante. Acabé con los módulos de carga y entré en una gran sala que albergaba las escotillas de babor y estribor. Entendí cómo habían entrado los criminales. La escotilla de babor había sido destrozada por lo que solo podía ser una perforadora gigante montada sobre un brazo mecánico en la nave enemiga. El taladro había sido retraído, permitiendo que los girazules piratas pasaran libremente entre las naves. Estaban llevando cajas desde nuestra nave a la suya cuando los encontré. Verlos allí me dio forma al pensamiento que ya bullía en mi mente. Piratas. Me lancé contra el pirata girazul más cercano, golpeándolo en medio de su espalda larga y delgada, rompiéndole la columna y el cuello con el impulso del golpe. Recogí la pequeña caja que dejó caer y se la lancé al siguiente, quien obviamente había ignorado tanto el día de piernas como el de brazos, lo cual resultó en su muerte al fallar en detener una simple caja de almacenamiento. Los otros 7 en la sala ya me habían visto para entonces. Y... ¡joder!
¡Qué lentos que eran! Sacaron sus ridículas pistolas de plasma. Otros 5 se unieron a sus hermanos en la nada cuando intentaron usar esos juguetes como armas. Pero los 2 últimos aprendieron más rápido. El sexto trató de usar su pistola como garrote. Le doy puntos por la iniciativa, pero seguía siendo lento y débil. Agarré su muñeca, le quité el arma, se la volví a apuntar y disparé. Lo curioso es que el gatillo estaba detrás del mango, no debajo del cañón. Nada pasó. Supongo que estas armas tenían medidas de seguridad para evitar precisamente lo que acababa de hacer. Pero esas medidas no impedían que cogiera la pistola y se la lanzara con fuerza a la cara de mi víctima, clavándola allí. Me impresionó bastante, dado que una culata de arma no está hecha para usarse como cuchillo. Pero el séptimo y último Girazul pirata tenía otra sorpresa para mí. Mientras el número 6 se desplomaba en el suelo, el número 7 desenvainó una espada de una funda en su espalda. El filo doble de la hoja brilló con un calor rojo intenso en cuanto salió de su vaina. Sus armas de pulsos podían no funcionar bien contra mí, pero dudaba que mi piel disfrutara mucho un encuentro con una espada alienígena ardiente. Me lanzó un tajo, y retrocedí un paso. Volvió a atacar, y repetí la maniobra. Se abalanzó sobre mí con una estocada. Aunque ahora sí tenía un arma capaz de lastimarme, yo seguía superándolo ampliamente en velocidad. Me hice a un lado, agarré su brazo al pasar y se lo rompí contra mi rodilla. Gritó, pero no tuvo tiempo de lamentarse mucho antes de que su propia espada se le clavara en el pecho, y luego en el cuello. Estaba tan feliz con mi flamante espada que no noté que el taladro volvía a activarse hasta casi demasiado tarde. Un haz sólido de energía surgió hacia mí, rozando mi cabeza al agacharme, y alcanzó la escotilla interior del aire de estribor, la quemó, y atravesó también la escotilla exterior. Un sonoro estruendo resonó en la nave, y ambas embarcaciones, conectadas entre sí, comenzaron a perder atmósfera. Sentí como mi cuerpo era impulsado hacia atrás a través de la escotilla de babor, pero alcancé a aferrarme al borde exterior de la escotilla y apoyé mis piernas contra el umbral interior, clavándome en el hueco. Mi amigo fanático del taladro no tuvo tanta suerte. Bueno, sí que agarró el borde igual que yo, pero carecía de mi fuerza de agarre, y sus manos apenas rozaron el metal antes de salir volando hacia mi nave y salir expulsado por el otro extremo. A pesar de que mi enemigo había desaparecido, seguía teniendo un pequeño problema. Un agujero enorme por el que se escapaba todo el oxígeno al que ya me había acostumbrado, hacia el vacío, donde nadie podría disfrutarlo. En ese momento no lo sabía, pero ya había resuelto el problema sin querer. La puerta retorcida de mi habitación anterior apareció ante mis ojos, succionada desde algún lugar dentro de la nave hacia el módulo de conexión. Era demasiado grande para salir por el agujero, y aun doblada como estaba por mi golpe, era suficientemente resistente como para formar una protección temporal. De repente, liberado de la fuerza gravitacional artificial causada por la presión atmosférica, bajé lentamente del marco de la escotilla antes de que mis brazos cedieran del todo. Registré la nave pirata buscando más intrusos, pero parecía que todos habían estado en la incursión. Excepto Twinkle Toes, el especialista en disparar como loco. Con la batalla, si es que puede llamársele así, terminada, una ola de cansancio me recorrió entero, aunque más por la caída de adrenalina que por el esfuerzo físico real. Solo entonces pude contemplar el fruto de mi labor. ¡Oh, mierda! Tenmaz forcejeaba contra el matón de Cetrax, pero sin éxito. Los brazos del pirata parecían bandas de acero, y no mostraban señal alguna de esfuerzo o fatiga mientras Tenmaz se retorcía desesperadamente entre sus garras. Miró impotente como otro de los secuaces de Cetrax caminaba con confianza hacia BTB y le agarraba el brazo con brusquedad. Comenzó a arrastrarla hacia la puerta. Solo dio un paso. Cecutón, como si hubiera brotado alas invisibles, voló hacia el pirata como un derviche humanoide, lo arrancó de encima de BTB y lo cargó con ímpetu hacia la pared más alejada, donde terminó su breve viaje en un crujido húmedo y definitivo. Ahora cubierto de sangre y vísceras, el Incordio, o Salvador, corrigió mentalmente Tenmaz, usó sus recién descubiertas habilidades aviares para saltar sobre el bruto que sostenía a Skrak, matándolo solo con el peso de su caída. Cetrax ya había comenzado a sacar su arma cuando una sombra pasó veloz frente a los ojos de Tenmaz. Era un destello de piel pálida y tonos amarillentos. Era el brazo de Cecutón. Atravesó limpiamente el cuello del captor de Tenmaz y lo cercenó por completo. La pérdida de este recurso biológico tan importante fue demasiado para el tipo que lo retenía. Murió con un chorro de sangre que, para desagrado de Tenmaz, lo cubrió por completo. En ese momento no le importó tanto, porque al mismo tiempo que él quedaba empapado, vio como Cetrax, quien era famoso por ser rápido desenfundando, aunque ahora parecía lento comparado con Cecutón, finalmente apuntaba directamente entre los ojos del ser seno con su pistola de pulso, y apretaba el gatillo sin remordimiento. El arma disparó. Nada pasó. El pulso golpeó de lleno la cara de Cecutón y ni siquiera se inmutó. La mandíbula de Tenmaz cayó, hasta que la sangre encontró su boca y empezó a escupir y toser, tratando de creer lo que acababa de ver. ¿Cómo había sobrevivido a eso? Mejor aún, ¿cómo no lo afectó en absoluto?
Tenmaz no conocía ningún recurso biológico que permitiera a una criatura viviente sobrevivir a un disparo a quemarropa de una pistola de pulso en la cabeza, menos aún salir indemne, salvo que todo el cuerpo de Cecutón fuera extremadamente resistente. Finalmente logró limpiarse los ojos y abrirlos a un mundo completamente distinto. Cetrax ya no estaba de pie frente a él, sino tendido en el suelo, a 5 metros de la entrada y sin cabeza, la cual parecía haber decidido preferir la compañía del suelo antes que su cuello. Pero aún más aterrador era Cecutón. Estaba cargando contra 3 de los secuaces de Cetrax. Tenmaz casi sintió lástima por ellos al ver cómo disparaban ráfaga tras ráfaga precisa sobre el monstruo enfurecido, alcanzándolo múltiples veces en el pecho y la cara. Toda esa puntería solo logró ponerlo más furioso. La figura borrosa avanzó por el pasillo rugiendo de pura ira, y en un instante, una fina neblina violeta envolvió al grupo de piratas aterrorizados. De repente, Tenmaz recordó que los niños estaban viendo todo esto. Y él también. Con ayuda de Scrag y 2 de los girazules mayores, levantaron la pesada puerta que Cecutón levantó antes él solito y apenas sin esfuerzo, la devolvieron al marco, empujándola y ajustándola hasta que quedó fija sin ayuda. Tenmaz apagó rápidamente las luces para que los ocupantes de la sala no tuvieran que ver los ojos abiertos y fijos de las víctimas de Cecutón. Aunque las imágenes desaparecieron, la puerta mal colocada no podía bloquear los sonidos. Los gritos de la tripulación de Cetrax y los disparos de sus pistolas resonaban desde algún punto medio de la nave, pero cesaron casi tan rápido como habían comenzado. Todavía no habían terminado. Unos cuantos segundos después de que los disparos y los gritos pararan, toda la nave tembló violentamente, soltando un crujido ensordecedor de la estructura metálica. La puerta, que apenas se mantenía dentro del marco, fue de repente succionada hacia atrás con fuerza, sellándose sola. Por los sonidos del otro lado, debía haberse producido una grave ruptura en el casco. ¿Por qué no se activan los campos de contención de emergencia?, preguntó Rykov, quien ya tenía edad suficiente para estar en formación como ingeniero. Esta nave es vieja, respondió Tenmaz con rostro sombrío. Me sorprendería que incluso la mitad de los sistemas de seguridad funcionaran correctamente. Sin embargo, justo al terminar de hablar, la puerta fue liberada abruptamente de su posición y cayó al suelo por segunda vez ese día. Tenmaz deseó que no lo hiciera. La nave, bueno, seguía allí. Ya sería bastante terrible ver la cantidad de sangre y vísceras esparcidas como decoración psicopática por los pasillos. Pero con la brecha del casco lanzando objetos livianos por los aires, su preciada Crixa parecía tan muerta como su ex amigo, que ahora se empeñaba en presentar cada mililitro de su sangre al suelo personalmente. Mientras Tenmaz se movía entre los escombros, el horror solo aumentaba. El módulo de carga 9, que todavía mostraba señales de la comida improvisada de Cecutón, ahora parecía una de las zonas más limpias de la nave. La bahía de conexión era, con diferencia, lo peor. Las paredes parecían más moradas que grises. La escotilla de estribor había sido reducida a chatarra, y la brecha del casco era ahora contenida por algo que hizo que Tenmaz exclamara. ¿Qué coño es eso? Era la puerta médica, clavada firmemente en su lugar. Rodeado por el caos total, Cecutón permanecía en medio de la bahía de conexión, ligeramente cansado, pero blandiendo su espada de luz y una sonrisa de oreja a oreja. Aunque odiara admitirlo, Tenmaz juraría que jamás había visto a esa criatura verse tan satisfecha consigo misma. Querido diario. Vale, diario. Lo siento, ¿a quién creo que engaño? Yo no tengo diario, solo me empeño en narrar todo esto porque me ayuda a pasar por toda esta mierda. Y, debería parar, ya. Vale diario. Lo siento. ¿Me perdonas? ¿Crees que podríamos ser buenos? Por cierto, sabes que soy un genio estratégico. Ah, y respecto a la última pregunta, sí. Creo que sí. Yo también puedo ser bueno. Juro que no pretendía dejar la nave hecha una mierda así. Y en serio, si vamos a culpar a alguien, debería ser sobre todo a Twinkletoes. No fui yo quien disparó un láser perforador contra el casco de la nave que mantenía el oxígeno dentro. Puede que yo haya tenido algo que ver con que él apretara el gatillo, pero no puedo hacerme responsable de las acciones de otros. Escuché cómo mis excusas salían de mi boca mientras Severus examinaba mi obra con la expresión boquiabierta de una vaca viendo pasar un camión por la autopista. Pero mis temores resultaron infundados. No voy a repetir todos esos detalles asquerosamente cariñosos, pero parece que los girazules entendieron por qué hice lo que hice. Al menos, supongo que mamá Girazul lo comprendió al instante y tuvo que explicárselo a Severus. Ese tipo no tenía ni la mitad de la inteligencia de su nombre. Lo peor de sus gracias fue cuando descubrí que para ellos, un abrazo equivalía a retorcer el cuello alrededor del tuyo. Mi cuello no es tan flexible como el suyo, y cuando traté de imitar aquel movimiento parcial de torsión que ellos demostraban, terminé casi aplastando la tráquea de Severus entre mi barbilla y hombro.
Una vez aclarado ese malentendido, opté por quedarme allí parado, incómodamente quieto, mientras ellos enrollaban sus cuellos alrededor del mío en un breve abrazo. Parecía que era el destinatario del intento de estrangulamiento más raro e ineficiente de la historia. Hasta consideré proponer el término cuelling a la RAE para que la incluyan en la próxima edición del diccionario cuando regrese a casa. Casa. Ese pensamiento sí que bajó mi ánimo de golpe. Tras terminar el ritual de cuellos alienígenas, quienes habían estado refugiados en la sala de máquinas comenzaron a buscar sobrevivientes por toda la nave. Supongo que las armas que usaron los piratas no eran tan potentes incluso por estándares Xeno, gracias a Dios, y solo eran mortales los disparos al pecho o a la cabeza. Aunque seguía habiendo un número alarmante de heridos. Solo un tercio de la tripulación había sobrevivido, y de ellos, la mitad estaba incapacitada. La tarea de restaurar la nave parecía casi imposible. ¿A qué no te sorprende? Resulta que había otra nave, más grande y mejor, atracada a nuestra escotilla de babor, cuyos dueños anteriores mostraban un claro desinterés en su uso futuro. Como no queríamos desperdiciar una oportunidad única, la tripulación se trasladó rápidamente a la nueva nave. Había muy poco que mover desde nuestros módulos de carga, ya que gran parte se había destruido cuando las cajas se cayeron durante la pérdida de atmósfera. Solo algunas mercancías almacenadas en contenedores especialmente resistentes sobrevivieron, junto con unas cajas de colores extraños que mamá Girazul parecía adorar. Tan pocas cosas había que trasladar que incluso los pocos tripulantes que aún podían trabajar lograron transferir todo en apenas 2 viajes. Yo iba a ayudar, pero cuando vi cómo usaban las versiones grandes de aquella especie de cama transportadora que Dink usó para traerme el cubo de agua, ya habían terminado. Pensé en apartar a empujones a algún Girazul para obligarlos a dejarme ayudar, pero decidí que si iba a atacar a uno para probar que soy inteligente, también podría esclavizarlos directamente. Llegué a considerarlo por un momento, pero luego rechacé la idea por principios. Una vez que acomodaron a los heridos, trasladaron la carga y terminaron con la logística, la tripulación lucía más cansada que yo, lo cual no decía mucho, así que lo reformulo, parecían agotados hasta la médula. Ya no trabajaban más por hoy, y quienes no dormían ni cuidaban heridos estaban relajándose en el salón común, una de esas salas de ocio que la vieja nave no tenía. Entré justo cuando 2 girazules que aún no había tenido el placer de nombrar se sentaban frente a una mesa con una almeja plateada familiar entre ellos. Ansioso por ver a auténticos jugadores de Warrens girazules en acción, arrastré una silla a la mesa y me subí encima para alcanzar la altura suficiente y ver bien el tablero. Los 2 jugadores, uno al que llamé Dippy, por la cara de idiota natural que tiene, y el otro Látigo, por su figura esbelta, primero me miraron curiosos, luego con diversión al verme observar el tablero brillante. Probablemente pensaran que me tenía fascinado la iluminación. Tarados. Fetifk, mira esto. Cecutón está embobado con las luces bonitas. Stark, eres un imbécil. La partida empezó, y enseguida noté que ambos jugadores eran mejores que Dink y Jiggles. Pero tampoco mucho. Látigo era medianamente decente, pero Dippy solo era superior a Jiggles porque planeaba 2 movimientos por adelantado. Ni uno aprovechaba bien la programación del tablero, y ninguno desplegaba sus piezas en formaciones que explotaran siquiera la mitad de su potencial. Era un juego de patrones, y estos 2 lo estaban llenando de errores como si fueran niños con ceras de colores frente a una pared blanca entera. Mejor que Dink y Jiggles, sí, pero no por mucho. Era como comparar los garabatos de un niño de 3 años con una ardilla pintada y suelta en un campo de bellotas. Cuando terminaron su primera partida, cosa que les tomó el triple de tiempo del necesario, comenzaron una segunda. Incapaz de soportar la idea de verlos tropezar con otra desgracia táctica, decidí iluminarlos con una demostración didáctica. Desvié con delicadeza la mano de Dippy, y digo con delicadeza porque un simple manotazo podría haberle roto algo ya que estaba a punto de mover una pieza que, casualmente, era la única bien colocada en el tablero. Intenté mover una ficha holográfica que estaba tan fuera de lugar que, prácticamente, ya podía considerarse eliminada. Mi mano pasó directamente a través del tablero sin tocar ninguna pieza. Resulta que hay que ser girazul para que la almeja permita interactuar con el juego. Látigo y Dippy hicieron unos sonidos raros y se sacudieron en sus asientos. ¿Se estaban riendo de mí? Clavé mis ojos en los de Dippy, señalé la pieza equivocada y luego señalé hacia donde debería estar. Su risa aumentó. Exasperado, cogí su mano y se la moví yo mismo. Eso sí captó su atención. Ambos idiotas me miraron con los ojos abiertos como platos mientras el tablero registraba el movimiento de Dippy y le indicaba a Látigo que respondiera. No podían deshacer la jugada, así que Látigo movió su pieza con cara de disculpa, haciendo clics resignados. Dippy me lanzó una mirada nerviosa y lentamente volvió a levantar su mano hacia la misma pieza que antes había movido, aunque no necesitaba moverse. Volví a detenerlo, y lo hice avanzar hacia otra ficha mal ubicada. Ahora sí empezaron a enfadarse, haciendo clics furiosos y gestos bruscos con las manos, mientras yo me quedaba allí plantado, sin entender ni una palabra de lo que decían. Látigo hizo su movimiento otra vez,
y en cuanto terminó, Dippy arrojó su mano hacia una de las piezas que yo acababa de mover, intentando devolverla a su sitio original. No fue lo suficientemente rápido. Agarré su mano antes de que tocara el tablero y lo hice jugar a mi manera. Dippy entró en pánico. Látigo hizo el gesto de cerrar la almeja para terminar la partida. Bloqueé su mano, lo fulminé con la mirada y lo invité a seguir jugando con un gesto firme. El enfado dio paso al miedo, y Látigo obedeció. Sin soltar la mano de Dippy, tomé yo mismo los siguientes turnos por él. Entonces se iluminó un hexágono. Había conseguido colocar al fin un mínimo de piezas de Dippy en una posición medianamente decente, y los resultados fueron evidentes. El hexágono estaba 3 espacios más cerca de varias de las piezas de Dippy de lo que nunca había estado antes. Látigo y Dippy parpadearon incrédulos. Las piezas de Látigo estaban descolocadas, y me aseguré de poner una de las mías en el hexágono antes de que pudiera reaccionar. Solo me faltaban 6 hexágonos más para ganar. La resistencia de Dippy a prestarme su mano se evaporó, y pude mover las piezas sin más interrupciones. 6 hexágonos más se iluminaron, y en cada uno llegué antes de que Látigo pudiera impedírmelo. En realidad, este no es un juego tan difícil. Siempre que tengas suficientes piezas para reducir posibilidades, puedes adivinar con bastante precisión cuál hexágono se iluminará después. Al hacer el primer movimiento victorioso con la mano de Dippy, los miré a sus caras estupefactas. Un día de estos os presentaré un juego estratégico de verdad. Se llama ajedrez. ¿Acabas de perder contra Cecutón en tu propio juego, Fetifk? Preguntó Stark estúpidamente. No. Simplemente decidió agarrarte la mano, y tú lograste encontrar suficientes sesos en ese vacío cráneo tuyo como para ganarme solo por eso. Por supuesto que Cecutón me venció. Pensó Fetifk. No podía creer que sus propios pensamientos hubieran salido así, como si fueran palabras reales, pero lo cierto es que Cecutón sí lo había vencido en Warrens. No solo lo venció, lo aniquiló por completo. Esta no era la primera vez que Fetifk consideraba asesinar a Stark antes de que pudiera hablar de más. Demasiado tarde. La idiotez de Stark, superando con creces cualquier rastro de racionalidad, lo impulsó a abrir su boca y gritar: «Mirad todos, Fetifk acaba de perder, y fue contra Cecutón». Si algo podía decirse de Stark, es que era sincero. Realmente no tenía sentido común como para ser otra cosa. Así que cuando decía algo, incluso si era tan ridículo como eso, todo el mundo venía corriendo a ver que había malinterpretado esta vez para pensar que Fetifk perdió contra Cecutón. El emisor del tablero, como si disfrutara de la derrota de Fetifk, alegremente inició una nueva partida, emitiendo el pitido que marcaba el inicio de la tortura. Fetifk juraría que aquel sonido era la risa maniática de un esclavo deleitándose con la caída de su amo. Mentalmente le dio una patada al emisor, aunque éste ni se inmutó ante sus abusos imaginarios. Los tripulantes, relajándose en el salón común de la nave recién adquirida, se reunieron rápidamente alrededor del extraño trío que rodeaba el emisor del juego. Fetifk consideró no empezar la partida. Después de todo, el primer movimiento era suyo, y podría alegar fatiga. Pero al mirar a los muchos espectadores reunidos, comprendió que si no jugaba ahora, todos pensarían que perdió contra Stark. ¿Cómo demonios Cecutón pudo haberlo vencido? Casi tratando de responderse esa misma pregunta, movió su primera ficha. La partida cayó directo al abismo desde ahí. Cecutón demostró aún más habilidad con las piezas depredadoras que con las de presa. Cada turno, Fetifk perdía el máximo número de piezas posibles, resultando en una de las partidas más rápidas y humillantes en su memoria. Mientras Cecutón, usando a Stark como intermediario entusiasta, exterminaba las últimas piezas de Fetifk sin piedad, este clavó sus ojos en los de él y vio por primera vez la inteligencia oculta tras ellos, calculando fríamente la mejor forma de aniquilar cualquier posibilidad restante de victoria. Otros miembros de la tripulación también lo notaron. Como el más viejo, y de lejos el más observador a bordo, Fetifk se preguntaba cómo no lo había visto antes. Pero aún peor, se preguntaba qué haría esta criatura, no solo con esta nave y todos a bordo, sino con toda la galaxia, cuando su especie llegara a las estrellas. Rápidamente sofocó aquel pensamiento derrotista que no venía a cuento. Maldita sea, estaba volviéndose blando con la edad. Tendré que tener cuidado con esto. ¿Estás bien, Stark?, interrumpió Rykov, cortando el hilo de sus cavilaciones. Miró a Stark, quien había estado callándose poco a poco conforme avanzaba la partida. Hasta entonces había supuesto que era porque finalmente empezaba a entender lo que los actos de Cecutón implicaban. Pero al fijarse mejor, vio que algo iba mal. Los ojos de Stark habían comenzado a lagrimear, aunque bien podría estar llorando por sus genes malditos. Su nariz chorreaba como si estuviera limpiando los últimos vestigios de su cerebro tras su partida definitiva. Y no paraba de aclararse la garganta con tal intensidad que daba la impresión de que se había tragado a una rata Dizzy entera con su familia incluida. Entonces empeoró. Tras terminar la primera partida, Látigo parecía sorprendido y disgustado a la vez, aunque ya me había dado cuenta de que siempre tenía cara de asco desde que lo conocí.
Creo que simplemente estaba sorprendido. Le sonreí, no fue una mueca burlona, no soy ese tipo de persona, y dije, ¿te apetece otra partida? No creo que quisiera, pero Dippy hizo clic emocionado y atrajo a todos los que estaban en el salón hacia nuestra mesa, dejando a Látigo sin escapatoria mientras la almeja iniciaba otra partida sin compasión. Dominé el tablero desde el primer movimiento, y la partida terminó en apenas 5 minutos. Sonreí al escuchar los clics de los espectadores, aunque esperaba que fueran de asombro y no otra cosa. Mis pensamientos abandonaron el juego y a los girazules que me rodeaban cuando un sonido similar al de un gato con un ratón entero y toda su familia atascados en la garganta me hizo girar para ver a mi artista invitado. Dippy lucía terrible. No había dicho mucho, y asumí que era porque aceptó su suerte. Pero ahora tosía, se sonaba la nariz, se limpiaba los ojos y hacía clic al mismo tiempo. Empezó a temblar, dándole un aire aún mayor al de un adicto a la heroína. Solté su mano en cuanto se levantó, observando cómo tambaleaba hacia la salida en dirección a las zonas de descanso, cuando de repente su cuerpo entero se convulsionó. Al principio pensé que intentaba hacer una voltereta hacia atrás, cabeza primero, quizás un mortal. Pero de pronto lanzó su cabeza hacia adelante, sacudiéndola violentamente, y soltó un estornudo colosal digno de un girazul, evitando por poco estrellarla contra el suelo. Le siguió un segundo estornudo. Y luego un tercero. Cada uno lanzaba su cabeza de extremo a extremo. Al principio esperé que fuera solo su manera de expresar pasión reprimida por el heavy metal, pero al quinto o sexto estornudo, empecé a pensar que su obsesión había ido demasiado lejos. De todas formas, no creo que sobreviviera a un concierto de metal. El resto de los presentes parecía compartir mi opinión. Unos cuantos corrieron hacia Griffy, al que renombré mentalmente por su goteo inagotable de la nariz, y entre varios girazules no identificados, lo llevaron en dirección a la enfermería. ¡Qué raro todo esto! Sobre la partida que acabamos de jugar, ¿necesitamos otra, o ya dejé claro mi punto? Pero resulta que aún no había dejado claro. Tras la partida con Látigo, parecía que cada girazul y todos sus primos y primos segundos quisieran jugar una partida conmigo. Al principio, acepté encantado. Luego, simplemente acepté. Finalmente, ya empecé a hacerlo con desgana. Era bastante molesto jugar contra criaturas cuya capacidad estratégica era comparable a la de un hámster. Tras unas 10 partidas en apenas unos minutos, los mismos 3 que ayudaron a Griffy a salir antes regresaron y me hicieron señas para que lo siguiera. Sin necesidad de más excusas, terminé abruptamente la partida que estaba jugando, bajé del asiento de un salto, saludé con la mano a todos y seguí al séquito de Griffy fuera del salón común. Las puertas del módulo médico se abrieron para admitir a Rykov, Next y Kickpit, sosteniendo entre ambos a un Stark débil, tambaleante y jadeando. Hizo un ruido espantoso al expulsar aire, y de repente su cabeza se lanzó hacia atrás con una inhalación brutal, luego se sacudió hacia adelante en un arco violento y golpeó el suelo frente a él, dejando una huella de su rostro en mocos y lágrimas. ¿Qué le pasa?, preguntó Scrag ayudando a los otros 3 a llevar a Stark a la camilla principal, que contaba con un escáner biomédico incorporado. Scrag llevaba tiempo deseando poder usar por fin ese escáner, ansiosa por ver cada célula y patógeno de cualquier organismo que cupiera sobre la camilla. Ahora tenía la oportunidad, aunque preferiría no haber tenido que probarlo con uno de sus compañeros de tripulación. No tenemos idea. Cecutón. Scrag internamente hizo una mueca al oír nombrar a Cecutón en medio de una emergencia, pero no interrumpió, estaba machacando a Fetifk en una partida de Warrens. Ahora sí lo interrumpió. Perdón, ¿qué? ¿Te confundiste? No, no lo hice. Cecutón jugó contra Fetifk hace unos minutos. No solo sabía las reglas del juego, sino que jugó de una forma que jamás habría imaginado posible. La partida terminó en apenas 5 minutos. Fetifk no tuvo ninguna oportunidad. Ni siquiera quiero pensar en lo que esto significa. Scrag sí quería hacerlo. Significaba que habían estado horriblemente equivocados. Que Cecutón no era un animal, sino un ser pensante, inteligente, aunque quizás primitivo, al que habían estado tratando como una mascota. Trucos, comportamientos, rarezas, podían enseñarse por un amo persistente. Pero un juego como Warrens, y especialmente Warrens, era un juego de pensamiento abstracto y anticipación avanzada. Ningún animal era capaz de eso. ¡Mierda! Stark parecía tener una crisis, así que Scrag lo apuntó mentalmente en su lista de hacer inmediatamente cuando nadie esté muriendo, lista que últimamente se había llenado de cosas. El escáner biomédico se activó y en segundos analizó cada célula de su cuerpo. También detectó de inmediato el organismo desconocido que corría desbocado dentro de Stark. El escáner alertó a Scrag de su hallazgo. Ella casi deseó no haberlo escuchado nunca. Era un virus, pero distinto a cualquier otro que hubiera visto antes. La mayoría de los virus del universo, aunque fácilmente transmisibles, eran eliminados en cuestión de semanas si no en días. Pero la mayoría de los virus no eran como este virus. Parecía tener 2 capas de protección para su ARN destructivo,
una cápside compuesta por proteínas que Scrag solo había visto en algunos de los materiales biológicos más resistentes, y una segunda capa que parecía ser una bicapa fosfolipídica, como si fuera una célula. Además, tenía 3 veces más glicoproteínas en su superficie, como si supiera que sería destruido en segundos si no encontraba una célula a la que unirse. Soy ingeniero, Scrag, no microbiólogo. No entendí nada de lo que acabas de decir, dijo Rykov. Scrag no se dio cuenta de que había estado hablando en voz alta. Está bien. Imagina que un virus normal es un Grika, respondió ella, refiriéndose a un depredador casi universalmente conocido, traído de un Death World hace milenios, cuando la galaxia aún estaba mayormente inexplorada. Nadie recordaba ya de que Death World había venido, y el Grika había cambiado mucho al ser introducido en otros planetas, ya fuera intencionadamente o por accidente. Era una bestia majestuosa, con cuerpo ágil, orejas puntiagudas y una cola hábil con la que podía expresar niveles casi inteligentes de emoción. Incluso se criaba como mascota por quienes disfrutaban de animales exóticos y peligrosos. Si lograbas domesticarlo, era una de las mascotas más gratificantes gracias al ronroneo calmante que emitías si aprendías a tratarlo correctamente, algo que requería habilidad propia, aunque todos los dueños coincidían en que la primera lección era clara: nunca toque su barriga, a menos que él te la ofrezca, y aún así, con mucha precaución. De hecho, muchos piensan que odia tanto tener su barriga expuesta que es por eso que si los dejas caer de espaldas, se dan automáticamente la vuelta para caer de pie, pero eso son solo supersticiones. Este virus, en cambio, era como un Grika vestido con armadura militar completa, con cuchillas apuntando hacia atrás en la espalda. La sala quedó en silencio ante esa descripción tan ominosa. ¿Vivirá?, preguntó Rykov tras varios segundos interminables. No tengo aquí las instalaciones necesarias. Tendremos que llevarlo al planeta habitable más cercano. Puedo intentar ralentizar su avance. Ayudaría si supiera cómo se contagió. Miró a los 3 que estaban allí presentes, que tenían toda la pinta de estar escondiendo algo, los fulminó con la mirada y Next se apresuró a hablar. Creo que fue Zecutón quien se lo pasó, dijo Next. Estuvo agarrando la mano de Stark durante la partida contra Fetiv, ya que no podía interactuar directamente con el tablero. Justo después del juego, Stark empezó a actuar nervioso y luego a sacudir la cabeza como un loco. Scrag podría haberlo adivinado. No tanto por el contacto físico con Zecutón, sino por lo obvio, todo lo increíble parecía venir de él. Tráiganlo aquí. Si es inmune a esta plaga, quizás podamos ver cómo combatirla o incluso curarla. Ustedes deberían estar a salvo mientras no lo toquen. De repente, recordó con un escalofrío cómo aquellos protegidos por Zecutón en la sala de máquinas lo habían abrazado antes. Llamen a Zecutón. Ahora mismo. Creo que ha contagiado a más gente de la que imaginamos. Sus peores temores se confirmaron cuando Pikirit irrumpió en el módulo médico, con arcadas secas y el estómago vacío desde hacía rato. ¿Qué te pasa?, preguntó Scrag con creciente horror. Pikirit abrió la boca, y un hedor tan asqueroso llegó hasta ella que incluso ella misma vomitó en su cara. Hizo que los encargados de Stark lo trasladaran a otra camilla mientras Pikirit ocupaba el lugar en el escáner biomédico. Pronto reveló que una forma desconocida de bacteria extremadamente resistente había invadido su lengua y el área bajo sus encías, dotándolo del más nauseabundo aliento. Nunca antes había visto una bacteria así. Claro que conocía cientos de patógenos bucales, pero nunca uno que hiciera desear a su portador no volver a abrir la boca jamás.